Este capítulo presenta una visión general del balance de calcio y fosfato, la homeostasis de estos solutos en el cuerpo y la mediación de las hormonas que los modulan. Al finalizar este capítulo, los estudiantes podrán describir el mantenimiento de la homeostasis de calcio, el mecanismo celular de la reabsorción de calcio a lo largo del nefrón, el mantenimiento de la homeostasis de fósforo inorgánico, el mecanismo celular de la reabsorción de fósforo a lo largo del nefrón. Además, podrán reconocer la relación entre los niveles de calcio, hormona paratiroidea y calcitonina. La acción de calcitriol, hormona paratiroidea y calcitonina en la excreción de calcio. La acción de calcitriol, hormona paratiroidea, calcitonina y otros factores en la excreción de fósforo inorgánico. La importancia de fósforo inorgánico durante enfermedad renal crónica. Contenido de calcio y fosfato en el cuerpo. Esta figura muestra en forma aproximada el contenido corporal de calcio y fosfato inorgánico y su distribución en los tejidos. La cantidad de calcio en nuestro cuerpo es de unos 1.300 gramos. El principal tejido donde se almacena el calcio son los huesos y los dientes, teniendo un 99% de la cantidad total, y hay muy poco en los fluidos extracelular e intracelular. La cantidad de fosfato inorgánico es aproximadamente la mitad de la cantidad de calcio, unos 600 gramos. El principal tejido donde se encuentra el fosfato también lo son los huesos y los dientes con un 86%. También el fluido intracelular almacena una cantidad relativamente importante, con un 14%. Hay muy poco fosfato inorgánico en el fluido extracelular. El mantenimiento de la homeostasis de calcio depende de dos factores. Primero, por la cantidad de ion calcio en el cuerpo y, segundo, por la distribución de calcio entre el hueso y el líquido extracelular. En el caso de una persona de 70 kilogramos, la cantidad total de calcio en el cuerpo es de aproximadamente 1.300 gramos. El 99% de este calcio está en los huesos. Alrededor del 1% del total de calcio se encuentra en el fluido intracelular y apenas un 0.1% en el líquido extracelular. La hipercalcemia ocurre cuando la concentración de calcio en el fluido extracelular es superior a 2.8 milimolar. La hipocalcemia ocurre cuando la concentración de calcio en el fluido extracelular está por debajo de 2.1 milimolar. Recuerde que el rango normal está entre 2.1 y 2.8 milimolar. La entrada de calcio en el cuerpo producto de la ingesta de alimentos se produce por el tracto gastrointestinal y ello representa aproximadamente unos 1.000 miligramos por día. Sin embargo, la absorción intestinal es de unos 300 miligramos por día. En condiciones normales, un poco más de 800 miligramos por día están presentes en las heces. La absorción intestinal es estimulada por calcitriol que puede aumentar la absorción incluso a 600 miligramos por día. La calcitonina ayuda a la formación de calcio óseo, ya que facilita el movimiento del calcio del fluido extracelular al tejido óseo. El calcio en los huesos es de aproximadamente 1.300 gramos para una persona de 70 kilogramos. La hormona paratiroidea y calcitriol producen la acción contraria, ya que inducen la resorción de calcio del hueso al fluido extracelular. La hormona paratiroidea PTH interviene en aumentar la reabsorción de calcio en el túbulo proximal en la rama ascendente del asa de Henle y en el ducto colector. Los niveles del ion calcio
PTH y calcitonina en el fluido extracelular. La figura muestra el efecto de la concentración plasmática de calcio en los niveles plasmáticos de la hormona paratiroidea y calcitonina. Las relaciones de concentración de estas hormonas depende del nivel de calcio en el fluido extracelular. En esa figura, el rectángulo azul representa el rango normal de calcio. La homeostasis del calcio en el fluido extracelular depende de dos factores: la condición ácido-base y el nivel circulante de la hormona paratiroidea y de calcitonina, que dependen del nivel de calcio en el fluido extracelular. Debemos recordar que la acidosis aumenta el porcentaje de calcio ionizado en el fluido extracelular a expensas del calcio enlazado a las proteínas. La alcalosis tiene el efecto contrario, ya que reduce el calcio ionizado al aumentar la cantidad de calcio enlazado a las proteínas. Mecanismos para la reabsorción de calcio por los túbulos renales. La reabsorción de calcio se produce a lo largo del nefrón por las vías paracelular y transcelular. La gran porción de reabsorción está presente en el túbulo proximal y representa casi el 70% de la reabsorción de calcio. En las células del túbulo proximal, la reabsorción de calcio por la ruta paracelular representa el 80% y la transcelular el 20%. El mecanismo paracelular se produce bajo el sistema de arrastre por solvente. Regulación de la homeostasis del fósforo inorgánico. El mantenimiento de la homeostasis del fósforo inorgánico depende de dos factores: la cantidad de fósforo inorgánico en el cuerpo y la distribución de fósforo inorgánico entre el fluido intracelular y el líquido extracelular. El fósforo inorgánico total del cuerpo está determinado por la cantidad relativa de fósforo inorgánico absorbida por el tracto gastrointestinal, el cual se produce por mecanismos activos y pasivos. La absorción intestinal aumenta cuando la dieta de fósforo inorgánico aumenta y es estimulada por el calcitriol. La homeostasis del fósforo inorgánico es mediada por la cantidad de fósforo inorgánico en los huesos y el de los compartimentos intracelular y el extracelular. La entrada de fósforo inorgánico se produce por el tracto gastrointestinal y en el consumo de, por ejemplo, 1400 miligramos por día. La absorción intestinal alcanza unos 900 miligramos por día. El resto, alrededor de 300 miligramos por día, se excreta en las heces. La reabsorción intestinal es estimulada por el calcitriol. La calcitonina induce la acumulación de fósforo inorgánico en los huesos y la hormona paratiroidea y calcitriol producen su resorción desde el hueso hasta el fluido extracelular. El riñón desempeña un papel vital en el mantenimiento de la homeostasis del fósforo inorgánico. A nivel renal, la excreción urinaria de fósforo inorgánico representa alrededor de 1100 miligramos por día, pero su excreción se puede aumentar por varios factores como la presencia de la hormona paratiroidea, por la carga de fósforo inorgánico, por la expansión del volumen extracelular, por la acidosis y por los glucocorticoides. La excreción de fósforo inorgánico se reduce por la presencia de la hormona paratiroidea, por una reducción del fósforo inorgánico, por la contracción del volumen extracelular, por la alcalosis y por la presencia de la hormona de crecimiento. Mecanismos para la reabsorción de fósforo inorgánico. La figura muestra el mecanismo principal a nivel celular de la reabsorción tubular de fósforo inorgánico. La reabsorción está presente principalmente en el túbulo proximal y representa el 80%. El resto de la reabsorción, 10%, está en el túbulo distal. Normalmente, se excreta el 10% de la carga filtrada de fósforo inorgánico.
El fósforo inorgánico en la enfermedad renal crónica. En los pacientes con insuficiencia renal crónica, los riñones no pueden excretar el fósforo inorgánico, y debido a la absorción continua de fósforo inorgánico por el tracto gastrointestinal, el fósforo inorgánico se acumula en el cuerpo, elevando el fósforo inorgánico en el líquido plasmático, conduciendo a hiperfosfatemia. El aumento plasmático del fósforo inorgánico acompleja al calcio, reduciendo así la concentración plasmática de calcio. La acumulación de fósforo inorgánico también reduce la producción de calcitriol, que a su vez reduce la absorción de calcio por el tracto gastrointestinal, un efecto que reduce aún más la concentración plasmática de calcio inorgánico. La restauración de la concentración plasmática de calcio inorgánico es producida por el calcio liberado de los huesos, lo que resulta en osteitis fibrosa cística. Durante el hiperparatiroidismo crónico, es decir, niveles de hormona paratiroidea elevados, la insuficiencia renal crónica puede conducir a una calcificación metastásica en la que calcio y fósforo inorgánico en el tejido pulmonar pueden causar insuficiencia miocárdica e insuficiencia pulmonar, respectivamente. Estimados doctores, en resumen, ahora ustedes son capaces de describir el mantenimiento de la homeostasis de calcio, el mecanismo celular de la reabsorción de calcio a lo largo del nefrón, el mantenimiento de la homeostasis de fósforo inorgánico, el mecanismo celular de la reabsorción de fósforo a lo largo del nefrón. Además, podrán reconocer la relación entre los niveles de calcio, hormona paratiroidea y calcitonina. La acción de calcitriol, hormona paratiroidea y calcitonina en la excreción de calcio. La acción de calcitriol, hormona paratiroidea, calcitonina y otros factores en la excreción de fósforo inorgánico. La importancia de fósforo inorgánico durante enfermedad renal crónica.